Hay momentos en los que nos convertimos en el blanco del odio ajeno sin motivo aparente, y esa maldad infundada puede transformar nuestras vidas de formas inimaginables. Me llamo Carla y voy a contar todo lo que sufrí a manos de mi ex-suegra, Vera. Crecí en una ciudad grande, rodeada de todo el confort y lujo que se puede imaginar. Mi padre era un empresario exitoso, dueño de varias propiedades y negocios, y nuestra casa era una verdadera mansión. Desde pequeña, nunca me faltó nada. Mis padres eran cariñosos y siempre me dieron todo lo que podría desear. A pesar de todo el dinero, me enseñaron a valorar las cosas simples de la vida. Mi madre, con su corazón generoso, era mi mejor amiga y confidente. Cuando cumplí 19 años, decidí que quería hacer algo significativo. Siempre tuve un deseo natural de ayudar a los demás, así que elegí la fisioterapia como carrera. La universidad fue un nuevo desafío. En los primeros días, estaba rodeada de muchas personas y nueva información, pero estaba emocionada. Me dedicaba a los estudios y a las prácticas, empezando a ver cómo podía hacer la diferencia en la vida de las personas. 2 años después, durante una de mis prácticas, conocí a Marcos, un profesor de educación física de la universidad. Él era todo lo que nunca había imaginado encontrar en alguien, con una sonrisa cautivadora y una personalidad encantadora. Empezamos a conversar y rápidamente nuestras salidas se hicieron más frecuentes. Cuando nos dimos cuenta de que nuestra relación se estaba volviendo más seria, Marcos sugirió que conociera a su familia. Estaba ansiosa, pero también emocionada. Después de todo, conocer a la familia de alguien es un paso importante en cualquier relación. Él siempre hablaba con cariño de su madre, Vera, y del resto de la familia. Imaginaba que, al igual que Marcos, todos serían acogedores y amables. El día en que fui presentada a la familia de Marcos, sentía una mezcla de nervios y expectativa. La casa era acogedora, decorada con toques personales que reflejaban la historia de la familia. Cuando Vera abrió la puerta, la sonrisa que esperaba encontrar no estaba allí. En su lugar, fui recibida con una mirada de evaluación crítica que me hizo sentir incómoda. Intentó ser educada, pero la falta de simpatía era evidente. Durante la cena, sentí que cada uno de mis movimientos era observado y juzgado. Vera se aseguró de hacerme sentir incómoda con sus comentarios sutiles pero contundentes. Cada palabra parecía cargada de desdén y el ambiente se volvía cada vez más pesado. Trataba de mantenerme firme, sonriendo y respondiendo educadamente, pero la sensación de rechazo no me abandonaba. Esa fría recepción de Vera, lamentablemente, fue solo el comienzo. Pasaron 2 años, y durante ese tiempo, Marcos y yo tuvimos muchos momentos felices juntos. Estaba casi terminando la universidad, con estudios y prácticas, ocupando gran parte de mi tiempo, pero siempre encontraba espacio para los dos. Los fines de semana nos encantaba explorar nuevos lugares, viajar a playas hermosas y visitar pequeñas ciudades encantadoras. Estos viajes eran una pausa necesaria de la rutina agitada y nos ayudaban a fortalecer nuestra relación. Sin embargo, algo extraño sucedía siempre que pasaba la noche en casa de Marcos. Él vivía en una pequeña casa en el fondo del terreno de su madre, Vera. A pesar de que éramos felices juntos, las noches en casa de Marcos estaban frecuentemente marcadas por peleas. Discutíamos por motivos triviales, cosas que normalmente no causarían ningún malentendido. Cualquier pequeño comentario o gesto parecía convertirse en una chispa que encendía discusiones intensas. No podía entender por qué sucedía esto. Cabe mencionar que Marcos nunca fue agresivo. Siempre que discutíamos, él terminaba cediendo y pidiendo disculpas poco después. Pero aún así, estas peleas me dejaban confundida y frustrada. Teníamos momentos maravillosos durante nuestros viajes y salidas, pero era como si algo en casa de Marcos despertara lo peor en nosotros. Vera, por su parte, parecía deleitarse con nuestras desavenencias. Ella nunca intervenía directamente, pero sentía sus ojos siempre atentos, observando desde la ventana de su casa.
A pesar de esos momentos de tensión y peleas, Marcos decidió dar un paso adelante en nuestra relación. Me pidió la mano en matrimonio durante un viaje a Cancún. Estábamos cenando en un hermoso restaurante junto al mar, la suave luz de las velas reflejando en nuestros rostros, cuando sacó un anillo del bolsillo. La propuesta fue inesperada y emocionante, y yo dije que sí con lágrimas en los ojos. La alegría de ese momento parecía borrar todas las dificultades que habíamos enfrentado. Después de la propuesta, organizamos una cena para anunciar el compromiso a nuestras familias. Mi familia estaba muy contenta con Marcos y quedó extremadamente feliz con la noticia. Durante la cena, mis padres, que siempre quisieron lo mejor para mí, ofrecieron un apartamento de 200 metros cuadrados que tenían en un buen barrio. Como era hija única, querían asegurarse de que tuviera un lugar cómodo y seguro para comenzar mi nueva vida con Marcos. Yo estaba inclinada a aceptar el generoso regalo de mis padres, pero Marcos dudó. Dijo que le gustaba mucho su casa. Marcos, a diferencia de mí, no nació en una cuna de oro. Su padre era funcionario público y su madre, jubilada por depresión desde muy joven. Marcos hizo su universidad con mucho esfuerzo, trabajando en 2 empleos. Era entrenador personal en un gimnasio durante los días de semana y los fines de semana hacía trabajos de camarero. Después de graduarse, trabajó mucho para construir su casa que, a pesar de que discutíamos mucho allí, era una casa muy bonita y acogedora. Me di cuenta de que Marcos tenía un apego profundo a ese lugar, algo que entendía y respetaba. Así que cedí en vivir con él en su casa. La idea de comenzar nuestra vida juntos allí me llenaba de entusiasmo, pero también había una sensación de inquietud que no podía ignorar. Vera, al enterarse del compromiso, tuvo una reacción mixta. Había una sonrisa en sus labios, pero sus ojos no mostraban la misma alegría. Nos felicitó, pero algo en su tono de voz me dejó incómoda. Nos casamos al mes siguiente. Fue una ceremonia hermosa en una iglesia en la que había soñado casarme desde muy joven. Estaba realizando un sueño, vestida de blanco, rodeada de amigos y familiares. Marcos estaba radiante, y por un momento todas nuestras preocupaciones parecían haber desaparecido. Pero Vera se mantuvo seria durante toda la boda. Prácticamente ni me habló y apenas se acercó a mí. Solo cuando Marcos estaba alejado, ella iba a hablar con él. Todo esto ya me estaba haciendo sentir muy incómoda. Aún no estábamos viviendo juntos, y ella ya estaba actuando así. Tenía miedo de compartir el mismo patio con ella. No tenía nada en contra de Vera. De hecho, hablamos poco en esos 2 años de noviazgo, por increíble que parezca. Siempre que cenaba o almorzaba en casa de los padres de Marcos, Vera hablaba con todos, pero fingía que yo no estaba allí. Era como si fuera invisible para ella, una presencia no deseada en la vida de su hijo. Nunca mostró ningún interés en conocerme mejor y sentía que no era bienvenida en su casa. A pesar de todo esto, traté de mantener una actitud positiva. Pensaba que, con el tiempo, las cosas podrían mejorar. Tal vez, con nuestra convivencia diaria, Vera acabara aceptándome. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar la sensación de inquietud que crecía dentro de mí. La indiferencia de ella, que antes era solo incómoda, ahora empezaba a transformarse en algo más oscuro y perturbador. Después de la boda, Marcos y yo partimos para nuestra luna de miel en Gramado, en Río Grande do Sul. Era un lugar encantador, con sus paisajes impresionantes y un clima romántico que parecía perfecto para celebrar nuestro amor. Estábamos ansiosos por disfrutar cada momento juntos, lejos de cualquier preocupación. Sin embargo, Vera no nos dio un minuto de paz. Llamaba a Marcos incesantemente, preguntando cosas triviales, como dónde estaban los utensilios de la cocina o pidiendo ayuda con problemas menores. Era evidente que quería ocupar su tiempo y entorpecer nuestro momento especial. Cada vez que el teléfono sonaba, veía la frustración en los ojos de Marcos, que intentaba, en vano, mantener la calma y no arruinar nuestro viaje. La constante interferencia de Vera arrojó una sombra sobre nuestra luna de miel, haciéndome cuestionar cómo sería nuestra vida al regresar a casa.
Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío al lado del hombre que amaba. Sin embargo, no sabía que esta decisión desataría una serie de acontecimientos que pondrían a prueba nuestra relación y mi propia cordura. Poco después de mudarnos, empecé a sentir el peso de la presencia constante de Vera. A pesar de vivir en la casa de atrás, no podíamos escapar de su influencia. La tensión que sentía antes parecía aumentar cada día. La situación empeoró cuando adopté una gatita para hacernos compañía. Vera claramente no le gustaba la gata y se encargaba de dejarlo claro siempre que tenía la oportunidad. Durante un mes entero, no discutimos. Estábamos felices y ya planeando el sueño de formar nuestra familia. Parecía que finalmente estábamos logrando encontrar un equilibrio, a pesar de la presencia de Vera. Sin embargo, un evento bizarro cambió todo. Un día, al entrar en la casa después de un largo día de trabajo, encontré una caja misteriosa frente a la puerta. Dentro había una muñeca de trapo con alfileres clavados por todo el cuerpo y una nota con un mensaje amenazante, escrita en un tono que heló mi sangre. Sal de esta casa antes de que sea demasiado tarde. Al principio, pensé que podría ser una broma de mal gusto. Pero algo en el fondo de mi mente me decía que había más detrás de esto. Compartí el hallazgo con Marcos, que estaba visiblemente perturbado, pero tratamos de no darle importancia al incidente. Decidimos que ignorar sería la mejor forma de manejar la situación, creyendo que era solo un acto aislado de alguien intentando asustarnos. Sin embargo, las cosas comenzaron a empeorar rápidamente. Marcos, siempre lleno de energía, empezó a enfermarse con frecuencia. Él, que rara vez se enfermaba, ahora parecía estar siempre cansado y abatido. Las noches que pasábamos juntos, antes llenas de alegría y risas, comenzaron a estar marcadas por pesadillas e insomnio. Sentíamos una presencia extraña en la casa, algo que no podíamos explicar, pero que nos dejaba constantemente inquietos. Fue entonces cuando comencé a notar que Vera estaba más presente que nunca. Siempre que Marcos estaba enfermo, ella aparecía, trayendo sopas y remedios caseros que parecían no ayudar en nada. Su preocupación parecía más una forma de control, como si quisiera recordarnos constantemente su presencia e influencia. Empecé a notar que cosas desaparecían o eran movidas en la casa. Objetos que tenían un valor sentimental o que usábamos frecuentemente desaparecían misteriosamente, solo para reaparecer en lugares improbables. Mi anillo de bodas, por ejemplo, desapareció durante días, dejándome en pánico, hasta que lo encontré en el jardín, parcialmente enterrado. El punto culminante de la situación ocurrió cuando, una noche, me desperté en medio de la noche con la sensación de que alguien nos estaba observando. Al encender la luz, vi a Vera parada en la puerta de la habitación, con una mirada fría y distante. No dijo nada, simplemente permaneció allí, como si estuviera en trance. Marcos se despertó con el ruido, y al ver a su madre, se enfureció y la echó de la casa. Pero la sensación de miedo y vulnerabilidad ya se había instalado profundamente en mí. La situación se volvió insostenible. Me di cuenta de que Vera estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para separarnos. Decidimos entonces que era hora de aceptar la oferta de mis padres y mudarnos al apartamento. Vera no quedó contenta con nuestra decisión, pero parecía no tener más control sobre nosotros. Después de la mudanza al apartamento, todo parecía estar bien. Las semanas pasaron tranquilamente y Marcos y yo estábamos reconstruyendo nuestra vida juntos, libres de las influencias negativas que nos atormentaban antes. Sin embargo, la paz fue interrumpida cuando Vera comenzó a llamar a Marcos todos los días. Al principio, él evitaba contestar, queriendo proteger nuestra recién encontrada serenidad. Pero con el tiempo, Marcos comenzó a ceder a las llamadas de su madre. Vera, con una habilidad manipuladora que aún no había comprendido completamente, se lamentaba durante largos minutos al teléfono, alegando estar sola y echando de menos a su hijo. Lloraba, contando sobre la soledad que sentía en la casa grande y vacía. Poco a poco, logró convencer a Marcos para que la visitara todas las semanas.
Él, siempre con un corazón bondadoso, no pudo resistir el llamado maternal. Marcos pasaba cada vez más tiempo en casa de Vera. Entendía su deseo de ayudar a su madre, pero no podía ignorar la sensación de incomodidad que esto me causaba. Las visitas empezaron a hacerse más frecuentes y prolongadas, y notaba que él volvía cada vez más abatido e inquieto. El estado de ánimo de Marcos oscilaba entre la alegría de estar a mi lado y la profunda tristeza después de las visitas a su madre. En una de esas visitas decidí acompañarlo. Vera nos recibió con una sonrisa que parecía genuina, pero había algo en sus ojos que me ponía en alerta. Durante el almuerzo, ella contó historias sobre la infancia de Marcos, tratando de recordarnos los buenos tiempos. Sin embargo, sus comentarios siempre estaban salpicados de pequeñas insinuaciones, como si quisiera sembrar dudas y desconfianzas en nuestra mente. Después de algunos meses, empecé a notar cambios sutiles en Marcos. Estaba más distante, a menudo perdido en sus pensamientos. Sus noches de sueño, que habían mejorado, volvieron a ser perturbadas por pesadillas. Y, una vez más, objetos en nuestra casa comenzaron a desaparecer misteriosamente. La sensación de estar observada volvió, más fuerte que nunca. Un día, al regresar a casa antes del trabajo, encontré a Marcos sentado en el sofá, sosteniendo un antiguo álbum de fotos que había traído de casa de su madre. Miraba las imágenes con una mezcla de nostalgia y tristeza. Al verme, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Me di cuenta de que la influencia de Vera se estaba infiltrando nuevamente en nuestras vidas. Marcos y yo comenzamos a tener peleas frecuentes, pero esta vez algo era diferente. Él estaba más agresivo que nunca. Las discusiones que antes se resolvían con conversaciones, ahora se transformaban en gritos y acusaciones. Una noche, durante una de estas discusiones, Marcos gritaba que yo estaba loca. Decía que su madre siempre le había dicho que yo era así, que no lo amaba y que solo pensaba en mí misma. Las palabras cortaban como cuchillos y sentía que el hombre que amaba se estaba transformando en un extraño ante mis ojos. «Estás volviendo igual a ella», grité desesperada. «Estás dejando que tu madre nos destruya». Él no quiso escuchar. Su ira parecía estar fuera de control. «No sabes nada. Mi madre tenía razón sobre ti todo el tiempo. Solo piensas en ti misma». Las lágrimas caían por mi rostro mientras intentaba alcanzar al hombre que alguna vez conocí. «Marcos, podemos resolver esto juntos. Necesitamos alejarnos de estas influencias negativas». Pero él no quiso escuchar. En un momento de desesperación dije: «Basta. Si piensas que tu madre tiene razón, entonces ve a vivir con ella». Para mi sorpresa, hizo exactamente eso. Sin decir una palabra, tomó algunas ropas y salió por la puerta, dejándome sola con un sentimiento de vacío y traición. La casa, que antes era nuestro hogar, ahora parecía fría y desolada. La ausencia de Marcos era un peso abrumador, y me preguntaba si alguna vez volvería a ser el hombre que conocí. Así terminó la historia de Marcos y yo. La separación fue inevitable y dolorosa, pero trajo una nueva perspectiva sobre la vida y las elecciones que debemos hacer para nuestro propio bienestar. Marcos volvió a vivir con Vera y, al parecer, retomó la vida bajo su influencia. Mi vida, sin embargo, tomó un rumbo diferente. Después de pasar un tiempo en la casa de campo, encontré la paz y la fortaleza interior que tanto necesitaba. Aprendí a valorar mi propia felicidad y bienestar por encima de todo. Hoy estoy casada nuevamente y extremadamente feliz. La vida me regaló una segunda oportunidad de amor verdadero y una familia en crecimiento. Estoy embarazada de mi primer hijo, y la expectativa de traer una nueva vida al mundo llena mis días de alegría y esperanza. El pasado con Marcos y Vera, aunque marcado por dificultades y dolor, me enseñó valiosas lecciones sobre resiliencia, autoconocimiento y la importancia de alejarse de influencias negativas. Ahora, al mirar hacia el futuro, veo un horizonte lleno de posibilidades y felicidad, listo para ser explorado con mi nuevo amor y nuestro hijo que está en camino.